Bueno, y ahora sí vamos a hablar de las diarreas y básicamente por qué aparecen, si esto responde a algún virus, esto responde a una bacteria, cuándo nos debemos preocupar, por qué aparecen en esta época del año o se intensifican en esta época del año. Está con nosotros la doctora Patricia Casavalle y que tiene todo para decirnos. ¿Cómo le va, Patricia? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, lo primero es interesante esto de por qué la diarrea estival, si esto se ha, digamos, ha cambiado o efectivamente durante las épocas de primavera, verano, esto se intensifica, el tema de las diarreas. Bueno, justamente como había hablado recién la doctora, con ustedes hablaron telefónicamente, precisamente por la temperatura, tiene una acción independientemente de que diarrea hay durante todo el año. Obvio. Pero las altas temperaturas colaboran a que se altere la cadena de frío cuando esta cadena de frío no es realizada correctamente, entonces altera la conservación de los alimentos y eso ayuda a la proliferación de gérmenes. Entonces, lo más frecuente es que aparezcan tal vez más frecuentemente en esta época del año, ¿sí? A ver, hay que diferenciar entre si esto aparece producto de una intoxicación, como lo mencionábamos al principio, o si esto responde a un virus que puede tener otra sintomatología asociada. En realidad lo que ocurre es lo siguiente. La diarrea puede estar ocasionada o por la toxina que provoca el germen o por la ingestión del germen. Entonces, cualquiera de las dos puede provocar daño a nivel intestinal. Tal vez uno es mucho más agudo que el otro en cuanto a tiempo, pero la duración puede ser desde 24 horas, en las que son a veces más por toxina, ¿sí? Que la que llaman tal vez intoxicación alimentaria, que tal vez por la proliferación de gérmenes, que puede también ser aguda, porque hasta 14 días es considerada una diarrea aguda, ¿sí? Pero tal vez la instalación no es tan brusca, sino que es más de día a día, ¿sí? Que se va prolongando en el día a día. La preocupación en cuanto a la diarrea estival, ¿tiene que ver con lo que provoca ese virus o ese germen en el cuerpo o tiene que ver con las consecuencias de sufrir una diarrea o varias deposiciones en el día y que está vinculado a la deshidratación? En realidad la importancia que tiene es precisamente las complicaciones que ella puede traer. Claro. Sí, porque una, como vos dijiste muy bien, es la deshidratación, que puede ser desde leve, donde no hay manifestaciones clínicas, donde uno no nota nada, a que tenga ya manifestaciones en el cuerpo del paciente, ¿sí? Entonces puede ser que el lactante, por ejemplo, tenga la mollera o fontanela hundida, que esté decaído o que esté irritable o ambas cosas, que tenga el llanto sin lágrimas, los ojos hundidos, la lengua seca, los labios secos, la piel pálida, entonces que tenga mucha sed. Síntomas de deshidratación. O también algo muy importante que quiero destacar es cuánto tiempo no orina. Eso es un detalle importante. ¿Cuánto tiempo dejó de mojar los pañales? ¿Sí? Si pasó más de 6 horas que no orinó, es una pauta de alarma importante que hay que tener en cuenta, porque tal vez lo de la sed en un chico más chiquito es mucho más difícil de interpretar. De medir, claro. Claro, pero la mojada del pañal es algo que uno está más atento y es más fácil de cuantificar. Un bebé que rechaza la teta, también, un bebé que no orina, exactamente, un bebé que está decaído, diferente, que está distinto, que está muy ojeroso, que está pálido, son signos que hay que tener en cuenta para considerar. ¿Y son urgentes? Y son urgentes. Digo, porque acá también nosotros los padres nos cuesta mucho medir eso. Sí. Digo, bueno, efectivamente puede estar con diarrea o no tiene una deposición que no me di cuenta, porque hasta puede pasar por la propia orina, porque esa es una diarrea casi como transparente, líquida. Y bueno, pero bueno, hace mucho calor por ahí, esto responde a las altas temperaturas y me estoy perdiendo de una oportunidad enorme. Y además que cuanto más pequeño es el paciente, más riesgo tiene que a medida que va aumentando el número de deposiciones, o no el número, tal vez el volumen, y además si hay presencia de vómitos, más riesgo tiene de deshidratarse más severamente, ¿sí? Perfecto. Esto requiere, insisto yo, de una consulta inmediata. Una persona puede morir inclusive por deshidratación. Exactamente, porque puede llegar no quiero exagerar, pero sí efectivamente puntualizar. De hecho, hay pacientes que llegan chocados a la guardia.
¿sí? Chocados por la diarrea, porque a veces los papás no se dieron cuenta, les pareció que 1 o 2 deposiciones podían pasar, pero tal vez fueron 2 deposiciones muy abundantes en un chico muy pequeño, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta la edad, no es lo mismo que tenga 2 deposiciones un chico de 8 años que tenga 2 deposiciones un lactante de 3 meses, ¿sí? Entonces el volumen tiene que ver con la pérdida precisamente de agua y con la descompensación. Nosotros lamentablemente tendemos a pretender resolver nosotros domésticamente, ¿no? Y especialmente por ahí no tanto con el tema de la diarrea, pero esta combinación que se da con los vómitos. Bueno, no sé, vomitó 2 o 3 veces y efectivamente es normal, le cayó algo mal o por ahí está con un virus, pero no estoy midiendo la consecuencia de esos vómitos. Estoy más preocupada porque deje de vomitar que por lo que ya le pudo haber pasado habiendo vomitado. Exactamente, y además también lo que quería destacar es otra cuestión, otro signo de alarma importante, que es que en las deposiciones tenga sangre. ¿Sí? Si en las deposiciones hay sangre, es importante también que consulte. Y también hay otra cuestión. Si bien lo que voy a hablar no es agudo, es crónico, puede tener en el comienzo una manifestación aguda, como es la celiaquía. Muchas veces los chicos más chiquitos, los lactantes, pueden comenzar con la diarrea, que pasa como cualquier diarrea aguda, pero empiezan a tener distensión abdominal. Entonces también es importante, distensión abdominal es pancita hinchada. Sí, esa pancita que no vuelve, que es como que queda ahí. Que queda. Entonces esa pancita que queda también es un signo importante de alarma para consultar. Perfecto. Porque no es habitual la pancita, ¿sí? En una diarrea. Entonces cuando uno ve la pancita, ve esa distensión, es un signo de alarma para consultar también. Perfecto, o sea que una cosa puede tener con una situación, digamos, eventual, que vendría a ser la diarrea propiamente dicha por intoxicación o por un virus, y otra es que venga acompañado de otra sintomatología que puede estar hablando de una enfermedad de mala absorción, como es el caso de la Claro, y además que en el comienzo es agudo. En la medida en que se atrasa, ¿sí? O sea, la enfermedad es crónica, pero el diagnóstico no debería de ser crónico, el diagnóstico debería de ser rápido. De todas maneras, digo, esta aclaración me parece también importante, que puede aparecer de esta manera como no puede aparecer de esta manera. El hecho de que no aparezca de manera aguda no significa que tampoco no sea celíaca y no sea importante, porque por ahí estamos dando vueltas años y años y nos resistimos a hacer los estudios cuando posiblemente la problemática justamente está ahí. No es normal un niño que tenga distensión abdominal permanentemente. No, o que no crezca bien, o que tenga una anemia de difícil tratamiento, que no recupera. ¿Sí? Entonces, básicamente hay algunos síntomas que pueden orientar tal vez a una celiaquía un poquito más asintomática. ¿Sí? Uno de los principales problemas que nosotros siempre mencionamos en esta época tiene que ver con las diarreas, tal cual lo dice la doctora, y está vinculado mucho no solamente a los alimentos, sino también al agua, ¿no? Como que es el agua que se empieza a consumir por una necesidad mayor de tener sed, puede no ser segura. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para evitar esto? Y en realidad, básicamente, habría que o hervir el agua, ¿sí? Si es que no es agua segura, ¿sí? O eventualmente en 1 litro de agua se ponen 3 a 5 gotitas de lavandina. Una cuestión también que es importante... El agua de la pileta, el agua del lago, el agua de... esas aguas no introducirse. Claro. ¿Sí? Y básicamente también es importante con respecto a la diarrea, sobre todo por los líquidos, es que muchas veces se utiliza para el chiquito que está con diarrea dar otros líquidos, que no son ni agua ni sales de rehidratación oral, que son una gaseosa ampliamente la del difundida. 7 Claro, y también la de las deportivas. La de las deportivas. Entonces lo que sí quiero aclarar es que ese tipo de bebidas no se pueden utilizar para rehidratar, porque ese tipo de bebidas tiene una cantidad de azúcar muy importante que favorece que se agrave la diarrea. Entonces, como es una costumbre tan ¿entendieron? A ver, vamos a repasar esas bebidas no van. Al contrario, empeoran. Empeoran. Entonces, esas 2 bebidas que son
tan conocidas, son las que no se deberían de utilizar. Una cuestión es, con respecto a los líquidos, si el paciente está deshidratado, y otra cosa es si el paciente, yo quiero prevenir la deshidratación. Si yo quiero prevenir la deshidratación, porque todavía no está deshidratado, pero tiene diarrea, yo puedo utilizar, si es un lactante, el pecho, ¿sí? Puedo utilizar también agua y puedo utilizar las sales de rehidratación oral. Perfecto, ahora, pero eso, no otra cosa. No otra cosa. Ahora, si el paciente está deshidratado, ahí la indicación son las sales de rehidratación oral que el médico va a indicar de qué manera la van a tener que dar, cómo la van a dar, y van a estar en observación del paciente. Claro, ¿sí? Evaluará no va a quedar en la casa. Obviamente, evaluará al médico si ese bebé debe quedar internado y uno se asusta y dice, no, de ninguna manera lo voy a llevar, porque no, es algo muy importante. La deshidratación no es algo banal, algo que puede poner en juego la vida de tu hijo, así que es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, agua segura por de pronto, sales de deshidratación, pero obviamente con la recomendación médica fundamental. Exactamente. Y esto de, también digo, cosas que uno puede imaginar. Existen los carbones que se lo piso y se lo hago chiquitito y se lo doy con la papilla, con el arroz para que lo coma. Digo, hay cosas que uno escucha que, a ver, hagamos la aclaración. Esas cosas no. También he recibido mezcla de esta bebida con bicarbonato, ¿sí? Con lo cual provocó en 2 hermanitos una deshidratación severísima. O sea, hay muchas mezclas. Esas mezclas no están indicadas. Lo que está indicado son las sales de rehidratación oral, ¿sí? Y no sirven también, porque si no pareciera ser que es solamente que la doctora no le gustan este tipo de bebidas. No, tiene que ver con una indicación médica, con una recomendación que puede poner en riesgo la salud de tus hijos. Son las recomendadas inclusive por la Organización Mundial de la Salud, supuesto, o sea, no es algo que nosotros lo estemos inventando. Sino para terminar, porque me tengo que ir a la pausa, ¿cuántas deposiciones o cuántos vómitos debería yo de tener en consideración, más allá de la magnitud, para prender la luz de alarma? En cuanto a número de deposiciones, ya cuando tiene más de 3 deposiciones, se considera diarrea aguda. Perfecto. ¿Sí? En un día. Más de 3. La diarrea es aguda siempre y cuando no dure más de 14 días. Cuando la diarrea dura de 14 a 30 días es prolongada y cuando dura más de 30 días es una diarrea crónica. Fenómeno. Y con respecto a los vómitos, podemos tolerar 1. Si los vómitos empiezan a reiterarse, no. Y si el vómito es de color verde, o sea, es un vómito bilioso, tampoco esa es indicación de que consulte. ¿Sí? A ver, ¿cuánto tenemos que seguir aprendiendo respecto a este tema? Y lo digo para mis adentros también. ¿Cuántas veces mis hijos han vomitado más de una vez y posiblemente no he hecho la consulta ese día? Sobre todo cuando es más chiquito. Exacto. ¿Sí? Sobre todo lo que quiero recalcar es en los... El niño menor de un año. Menor de un año. Menor de un año. A tenerlo en cuenta entonces. ¿Tenés consultas? Vamos a estar en el último bloque respondiendo todas las dudas que surjan respecto a este tema. Pero después de la pausa estamos hablando también de otro gran tema que tiene que ver con una nueva realidad social, que no sabemos dónde ubicarnos, que sentimos que nos está invadiendo y perjudicando, no a los adultos, sino también al buen desarrollo de los chicos. Hablamos de las aplicaciones, las redes sociales, el celular, en fin, toda una historia que nos tomó por completo. En un ratito, ya lo estamos conversando, no te lo pierdas.